Así es, como acabamos de ver y de oír en el mensaje, ya te vinculaste a uno de nuestros grupos pequeños. Si aún no lo has hecho, es importante que lo puedas hacer desde ya. Escríbenos en el chat diciendo: yo quiero hacer parte. ¿Sabes? Empezamos ya hace 2 domingos y en el primer domingo aprendimos la primera decisión, la decisión de la realidad. En ella comprendíamos que no somos Dios y que necesitamos tener a ese Dios único y verdadero, entender que sin Él nada somos, que con Él es que podemos todo. Y en el segundo domingo aprendimos la decisión de la esperanza, que tenemos un Dios que nos ama profundamente, un Dios que ha dado todo y su amor es incondicional por ti y por mí. Si estás cerca de alguien, codéalo un poco y dile: ¿sabes? El amor de Dios por ti es incondicional. Y si no, escríbelo también en el chat. Numerar: el amor de Dios por mí es incondicional. Tenemos un Dios que nos ama profundamente, eternamente, y que está esperando por la decisión tuya hoy de comprometerte a Él. Y esa es la tercera decisión que vamos a estar aprendiendo en la mañana de hoy. Decisión del compromiso. Y hemos estado hablando y predicando incluso todo este tiempo sobre el Sermón del Monte. En el libro de Mateo, capítulo 5, vamos a aprender hoy una nueva verdad. Esta verdad dice así: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y te preguntarás: ¿qué tiene que ver eso con el compromiso? Pues no te despegues de la pantalla en este momento y pon toda tu atención a aprender. ¿Sabes una cosa? El pueblo de Israel estaba esperando un Salvador, alguien que los liberara. Y de repente llega Jesús hablándoles y diciéndoles: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Ellos estaban esperando esa tierra prometida a Abraham, que había sido dada a ellos, por la cual lucharon. Mas sin embargo, por ellos haber pecado, vinieron y fueron desterrados. Muchos volvieron, otros no pudieron hacerlo, y muchos aún estaban esperando esa promesa de heredar la tierra. Y Jesús llega para ellos como su Salvador, como el que va a traer la esperanza perdida al pueblo de Israel, el que va a pelear contra los romanos y les va a traer la libertad. Ellos esperaban a un hombre como el de corazón valiente, que se pintara la cara de azul y gritara: libertad. Mas sin embargo encuentran a un Jesús con un mensaje muy distinto, un mensaje de mansedumbre, de humildad. Yo me imagino en ese instante a la gente que lo escuchaba diciendo: ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza? Ellos querían a alguien que viniera y peleara por ellos. Los judíos eran el pueblo escogido por Dios y añoraban aquel poder que habían perdido. ¿Sabes? Eso no dista de nuestra realidad hoy día. Porque nosotros estamos esperando a un Salvador, alguien que venga y que también luche por nosotros, y no que nos hable de mansedumbre y humildad. Porque creemos que la mansedumbre y la humildad habla de debilidad o de cobardía. Pero vamos a aprender en esta mañana que la mansedumbre o la humildad de la cual hablaba Jesús no tenía nada que ver con eso. Pero quiero primeramente llevarte a la primera parte de este texto. Jesús dijo: bienaventurados. Y hemos aprendido que bienaventurado quiere decir feliz, pero también es un vocablo griego, viene de una raíz griega.
Makairos, que significa también bendecido, que significa afortunado, que significa dichoso. Y eso describe a un creyente en una posición envidiable, afortunado por recibir el favor de Dios. ¿Estás tú recibiendo el favor de Dios de la manera como has vivido hasta el día de hoy? No solamente es ser afortunado por recibir el favor de Dios, sino que incluso Dios extiende, alarga, agranda su gracia sobre ti, sus beneficios sobre ti. Y esto sucede, ¿sabes cuándo? Cuando tú y yo decidimos vivir la vida conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Estamos oyendo que debemos revelarnos, que debemos actuar, que debemos hacer, pero no nos detenemos a vivir la vida como Dios nos ha pedido que la vivamos. Y Jesús es un gran ejemplo de eso. Dice que cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor y confiamos y tenemos fe en esas promesas, en esas bendiciones, dice que llegará muchas más bendiciones de Dios. Y esto sucede cuando recibimos al Señor. ¿Has alguna vez aceptado a Jesús como tu Salvador y le has dicho, yo quiero aceptarte, Jesús? Si todavía no lo has hecho, este es el tiempo de decidir comprometerte con Jesús. Pero este texto no se queda solamente diciendo que serán dichosos, afortunados, serán benditos, serán las bendiciones alargadas, extenderán las bendiciones sobre ti solamente porque Dios te ha dado una bendición. No, Él sigue diciendo quiénes serán benditos. Dice, serán benditos todos aquellos que sean humildes. ¡Wow! Y aquí es donde me hace clic. Cuando empiezo entonces a pensar, no, Jesús, yo me imagino que así era el pueblo de Israel, los judíos que estaban escuchando a Jesús en ese momento, que decían lo mismo, no, ¿cómo se te ocurre? Como dicen en mi tierra, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué no? Yo no puedo ser humilde o manso, no. Los dichos que nosotros escuchamos comúnmente es, yo no soy manso, pero no menso. Como si la mansedumbre de la cual Jesús nos hablara fuera de que somos unos débiles o unos cobardes. Pero sabes, la humildad viene del griego praise. Esta raíz es una raíz difícil de traducir. La más común, la traducción más común de mansedumbre a menudo carece de la combinación en la cual Jesús quería que el pueblo judío entendiera y que también quiere que tú y yo entendamos. ¿Sabes? La combinación es gentileza y fuerza. Te lo voy a poner de una manera más práctica. La mansedumbre habla de un potrillo domado. ¿Has conocido a un caballo cuando lo acaban de cazar? No sé cómo se llama, cuando lo acaban de agarrar y que lo quieren domar. Ese potrillo indomable, esa fuerza, esa valentía, ese vigor que no lo deja ser vencido por nadie. En ese momento, cuando alguien lo toma y empieza a domar, toda esa fuerza, todo ese vigor lo llevan no para que él sea débil y cobarde, no, todo lo contrario, lo llevan a ser útil. ¿Quieres ser útil en las manos de Dios? Tú y yo necesitamos hoy comprometernos con ser mansos y humildes de corazón. Jesús mismo dijo, sed mansos y humildes
como lo soy yo. A Jesús le dieron latigazos. A Jesús acabamos de salir de una Semana Santa donde recordamos todo eso por aquello en lo que Jesús sufrió. En él no fue encontrado una palabra para defenderse, para ultrajar, para maltratar, para maldecir. En él no fue encontrado pecado alguno, sino que fue útil en las manos de Dios para traer salvación sobre ti y sobre mí. ¿Estás dispuesto también a permitir que el Espíritu Santo de Dios tome todo ese vigor en tu vida, toda esa fuerza, todo ese ímpetu que te hace responder, que te hace hablar mal, que todavía no te han dicho una y ya tú has dicho 50, que cualquier situación te hace estallar? Piensa en cómo ha sido tu vida, cómo has actuado. Y lo que Jesús quiere es que lleguemos a ser amables. Es valor y coraje controlados, pero no controlados por el ser humano, sino controlados por el poder del Espíritu Santo. La mansedumbre bíblica no es debilidad, sino que se refiere a ejercitar la fuerza de Dios bajo su control. Es decir, demostrar poder sin excesiva dureza. Estamos acostumbrados a mostrar excesiva dureza, pero cero amabilidad. En el trabajo en estos días escuchaba a alguien: es que esto tiene que hacerse así, 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 así. Y todo el mundo quedó con mucho temor, porque desde que llegó el saludo es que esto es así, esto es asado y tal, tal, tal. Y todo el mundo, wow. Porque creemos que siendo duros todo el mundo va a marchar como uno quiere. A veces llegamos a casa, las mamás o los papás, después de un día de trabajo, y en vez de llegar y abrazar a nuestros hijos, de ver lo bueno que ha pasado en el día, empezamos a ver todo lo que está en su mal lugar, empezamos a agredir, empezamos a dañar, empezamos a maltratar, a ultrajar, a minimizar a aquellos que decimos que amamos, porque tenemos esa fuerza, ese ímpetu. Pero Dios está diciendo: la mansedumbre, sé manso, muestra mi amor, sé amable con la amabilidad, pero al mismo tiempo imponiendo orden. Estas dos cosas van de la mano. Amor, amabilidad, sumados al valor y al coraje, controlados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, entendiendo esto, Pedro en el capítulo 2, versículos 21 y 23 nos dice: si sufrimos injustamente, Dios nos ordena sufrir con paciencia. Ojo, ¿con qué? Escríbelo ahí, díselo al que está a tu lado. Si estás sufriendo, Dios nos ordena, es una orden, es un imperativo. Nos ordena vivir, sufrir con paciencia. ¿Cómo así, Rocío? Yo me imagino también el pueblo judío diciéndole a Jesús: ¿cómo se te ocurre, Jesús, decirnos eso si nos están maltratando? Yo tengo que hacer valer mi nombre, mi dignidad. ¿O que usted no sabe quién soy yo? Pero Dios te está diciendo: si sufres, sufre con paciencia. Y Jesús nos dio ese ejemplo. Dice: se sufre con paciencia, no pecando nunca, no engañando a nadie. Jesús jamás contestó con insultos, jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Él dejó que Dios se encargara de todo y sobre todo que lo cuidara. A pesar de que Jesús murió, la palabra nos recuerda que Él resucitó al tercer día.
Y si tú estás sufriendo, Él también va a hacer resucitar tus sueños. Él también va a hacer resucitar todo aquello que tú has visto que ha muerto a causa de los que te agreden. Dios también resucitará tu vida en victoria. Él también ha prometido dar salvación sobre ti. Él cuidará de ti porque te ama inmensamente. Eso lo aprendimos el domingo anterior. No pretendas ser Dios como lo aprendimos en la primera decisión. No pretendas ser Dios queriendo tomar por tu propia mano el juicio. Él termina diciendo en el versículo 23: Dios juzga a todos con justicia. Esa es la gran diferencia entre tú y Dios, entre yo y Dios, porque nosotros no sabemos juzgar con justicia. Juzgamos según lo que nosotros vemos, muchas veces según lo que oímos, y no tenemos prueba alguna de ello. Pero Dios en esta mañana, nos está diciendo: comprométete conmigo a vivir una vida en humildad. Deja que sea yo quien pelee por ti. Tal vez estás librando una batalla enorme de divorcios, de conflictos en el trabajo. Tal vez estás librando una batalla enorme con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos. Pero Dios te dice: deja que sea yo quien pelee por ti. Dios nos está llamando a vivir una vida que trasciende las metas y estándares del común de las personas. Nuestros estándares nos dicen: pelea, lucha, grita, y entre más grites, entre más te impongas, verás que la gente te va a seguir. Pero Dios te dice: esa no es. Él dice: vas a ser muy feliz, vas a ser muy dichoso, vas a ser bendecido si eres humilde. ¿Estás siendo humilde? Pero ¿sabes una cosa? Es importante saber eso. Pero también puedo recordar que la mansedumbre, la humildad, solo viene de Dios. No es por tu propia fuerza, es a través de Jesucristo. Él es quien produce la humildad en ti, y para ello debo reconocer la santidad de Dios. ¿Y cómo hago eso? Creo que es el momento de que empieces a escribir allí en tu cartilla. Ser humilde significa reconocer la santidad de Dios. Cuando me considero a mí mismo a la luz de Dios. ¿Y cómo hago eso, Rocío? Pues en la palabra. Cada vez que leo la palabra y encuentro quién es Dios. Cuando me hago la pregunta de voy a conocer a Dios, lo conozco a través de lo que está escrito en su palabra. Y su palabra habla de infinidades de características de Dios. Y cuando tú las leas, puedas ver en ellas y decir: wow, ¿yo soy ese o no lo soy? Quiero que vayas conmigo a Deuteronomios capítulo 10. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, Dios poderoso y Dios temible. Yo estaba haciendo el ejercicio y empecé a mirar. Dice que Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Y yo decía: ¿yo soy diosa de diosas? No. Él es Señor de señores. Y yo me preguntaba: ¿acaso yo soy señora de señoras? Suena raro, pero eso es lo que dice la palabra. Y cuando respondía, podía entender que no lo era. Dice que Él es un Dios grande, que es poderoso y temible. Yo no soy grande ni poderosa. Tal vez temible. Mis hijos me tengan un poco de miedo, sobre todo cuando cojo rabia y empiezo a regañar y a ordenar. Pero eso no es temible. Ser temible es respeto reverente, que los demás ven en mí.
¿Yo soy así? No lo soy. Esta no soy yo. Entonces podía entender que ser humilde es tener la confianza en quién soy a la luz de Dios. Cada vez que veas que estás actuando de manera equivocada, ve a la luz de la palabra y pregúntate, ¿yo acaso soy Dios? Y puedes tener la humildad de reconocer y decir, no lo soy, no tengo el control, te lo cedo a ti, Jesús. Eso es ser humilde. Ser humilde es tener la confianza en aquel a quien pertenezco. En otras palabras, pertenezco al Padre. ¿A quién perteneces tú? Si tú perteneces al Padre, puedes tener la certeza de que vas a dejar todo en las manos de Dios. Ahorita cuando leía este texto, una de las cosas que me preguntaba era si yo era grande, si yo era poderosa, si yo era señora de señoras. Y entonces mi respuesta era no, yo no soy eso, soy pecadora. Lucho todos los días con mi carácter. Lucho todos los días por frenar mi lengua. Lucho todos los días por llegar a Jesús, porque cuesta. Lucho todos los días con situaciones que me hacen dudar. Lucho todos los días con cosas equivocadas. Pero el ser humilde es tener la capacidad de entender quién soy, pero también de a quién pertenezco. Y entonces aquí empiezo a responder de una manera diferente. Pertenezco a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Padre Eterno. Entonces soy hija. Y al ser hija puedo ver y puedo reconocer el lugar de Dios en mi vida. Puedo entender quién es Dios para mí. Puedo entender que Jesús murió por mí. Puedo entender que fui adoptada. Había perdido todo, pero Él me recogió. Él me amó. Él me ciñó de su alegría, de su alabanza. Ese es Dios. Aleluya. Y por último el texto dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y el punto 3 que quiero que te quede claro, que quede ceñido allí para ti, es que tenemos recompensa todos aquellos que nos comprometemos con ser humildes. ¿Cuál es la recompensa? Heredarán la tierra. No quiere decir que heredaré el mundo entero. Aquí lo que está hablando específicamente Jesús para que ellos entendieran, el pueblo judío entendiera de que ellos estaban esperando una tierra prometida y que esa tierra solo la heredarían si eran mansos y humildes. Esta vez ya no tendrían que luchar con su fuerza, siendo aguerridos en batallas, en guerras, en pleitos, sino siendo humildes. Y sabes, hoy por hoy, la tierra prometida para ti y para mí son esas grandes y esas grandiosas promesas que Dios te ha dado a ti y a mí. Y dice que solo sí la podemos obtener cuando tú y yo somos humildes. Si eres manso y humilde como Jesús. Ahora, conociendo estas verdades, escribe ahí en nuestro chat, ¿cuál va a ser tu decisión de compromiso? ¿A qué decides comprometerte? Recuerda que es una decisión personal. Recuerda que decides comprometerte una y otra vez, los 365 días del año. No es que, no, yo hice ese compromiso de fe en el año 1960. No. Todos los días debemos comprometernos en ser humildes. Todos los días debemos comprometernos con el Señor Jesús para cumplir lo que Él nos enseña, cada una de sus demandas.
¿Elijo la agenda de Dios o elijo la mía? ¿Cuál es la agenda que está direccionando tus pasos? ¿La tuya o la de Dios? Tercero, comprométete toda tu vida y tu voluntad al cuidado y control de Cristo. Si se te olvidó todo lo que dije en esta mañana, recuerda esto: voy a comprometer toda mi vida y mi voluntad al cuidado y control de Cristo. Los 365 días, día tras día, me comprometo con eso. ¿Sabes? Cuando tú y yo hacemos eso, el Espíritu Santo nos llena de su amor y nos llena sobre todo del deseo para hacerlo. Y no solo el deseo, también el poder para poderlo hacer. No lo tienes que hacer tú solo. Jesús ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Mateo 11:29 muestra cuán interesado está Dios por ti y por mí. Él dice: venid a mí, los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quieres recibir descanso? ¿Estás cargado? ¿Estás atribulado? ¿No sabes cómo hacer? Es el tiempo de comprometerte con la humildad. Es el tiempo de venir a Jesús. Quiero orar por ti. Si quieres tomar esa decisión, para ti, iglesia, es el momento de comprometerte. Para ti, amigo, amiga que nos escuchas, es tiempo de comprometerte y de buscar a Jesús. Cierra tus ojos. Yo quiero orar por ti allí donde estás. Primero que todo, quiero darte gracias, Padre, porque entendemos que Jesús no es un bono, no es algo extra. Tú eres el Dios que ha venido a rescatar y a salvar nuestras vidas. Hoy te agradezco por el sacrificio que has hecho por mí. Te damos gracias por amarnos incondicionalmente. Gracias por comprometerte con nosotros a darnos descanso y paz en medio de la tribulación. Quiero orar, Señor, por algunas personas que escribieron su compromiso y que por primera vez cruzaron la línea en decir: a partir de hoy quiero que en mi lenguaje, que en mi actuar se muestre el amor de Jesús, porque yo quiero recibir esas bendiciones de la cual habla el ser bienaventurado. Quiero esa posición envidiable, afortunada por recibir el favor tuyo que se extiende a lo largo y lo ancho de mi alrededor para traer bendición sobreabundante. Hoy oro por aquellos que deciden tener una relación contigo, aceptarte a ti como Jesús, su Salvador personal, y empezar a vivir una vida en santidad. Hoy te ruego, Señor, que tú empieces a actuar y que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada familia, sobre cada corazón, sobre cada oyente, sobre todo aquel que nos está viendo, está conectado con nosotros. Que este compromiso de humildad sea una bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Comprométete con vivir una vida en humildad. Dios te bendiga. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Lo sé. Si tan solo
tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús.